Hola, buenas tardes ya. Mi nombre, en primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Alicia Vallejo y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y formo parte de la oficina técnica que ya se ha hablado antes del modelo de gobernanza del PEVA. En esa oficina técnica hemos estado colaborando personas de la Escuela Andaluza de Salud Pública junto con compañeros del Servicio de Salud Ambiental, sobre todo desarrollando la estrategia, la metodología y la elaboración de este plan estratégico. Vamos a dar lugar a la última mesa de estas jornadas, que lleva por título Retos en la prevención y control de medidas de salud pública, avance en investigación, formación e información, gestión con enfoque en una sola salud, y que está relacionada con las líneas estratégicas 3, 4 y 5 del plan. La línea 3 tiene que ver con la coordinación y la cooperación de todos los agentes implicados en este plan. La línea 4 está relacionada con la prevención y control de las medidas de salud pública, y la línea 5 con la investigación, formación e información. En primer lugar va a comenzar Francisco Cáceres Benavides, que trabaja en el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva. Es doctor en Ciencias Biológicas y tiene más de 35 años de experiencia como funcionario de carrera en el control de plagas de mosquitos del litoral de Huelva. Además, Francisco se define como un defensor y valedor del modelo de gestión que tienen implantado esta institución en su provincia desde mediados de los años 80 como instrumento estratégico para la gestión de la plaga de mosquitos. Pues cuando quiera, Francisco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, no me quiero entretener. Bueno, el título del toro que me habéis puesto en serie, o el nombre del toro es retos, ¿no? Retos de investigación, formación, información. Bueno, a mí me gusta cuando me enfrento a cualquier tema acudir a fuentes solventes. Fui al diccionario y ahí tenéis la definición de reto. Es la quinta sección del diccionario y dice que es un reto es un objetivo o un empeño difícil de llevar a cabo. Estoy totalmente de acuerdo con esto, como no podía ser de otra manera. Y bueno, hace un momento nos hablaban de simulacros y tal. Quizás esto lo he puesto porque estoy un poquito escéptico después de la última semana que he vivido en Huelva. Con el tema, la mayoría de vosotros seréis conocedores de estas circunstancias, ¿no? Y bueno, yo cuando estoy aquí me replanteo muchas cosas, ¿no? No sé, pasar de lo general a lo concreto a veces cuesta trabajo. El enfoque es tan distinto que con la realidad con la que nosotros vivimos nuestro grupo de trabajo, vivimos una realidad tan diferente a estos grandes planteamientos que se ponen aquí, que bueno, que a veces es difícil situarse. Bueno, yo he puesto algunas de las cuestiones generales que un poco para enfocar el tema. Una de las circunstancias que más me llama la atención y que os quiero trasladar, que va en la misma línea de lo que ya os comenté en la reunión que tuvimos, a muchos de vosotros ya estaba ahí en la reunión que tuvimos el año pasado en primavera. El tema de la variedad de actores. Desde aquí para atrás hemos tenido, casi todos los ponentes han sido personas que trabajan en la administración autonómica o la administración central, y yo soy de la administración local y la perspectiva es totalmente diferente. Y perdonadme este escepticismo, si se traduce en mis palabras, un cierto pesimismo, pero bueno, desde la administración local, especialmente desde los municipios más pequeños, las cosas se ven de otra manera. Y después también hay una perspectiva que hay que incorporar, aunque nosotros somos administración local, también somos un servicio finalista a los ciudadanos, porque nosotros realizamos tratamientos de DDD. En realidad somos una entidad local que hace DDD. Otra circunstancia que os quería poner sobre el tapete es el marco regulatorio, cada vez más complejo. Bueno, yo creo que esto somos conscientes todos y no voy a abundar en esa línea. Respecto a las materias activas, bueno, pues tenemos cada vez también
menores recursos o, si acaso, recursos más difusos, no nos sirven como recurso general. Cada vez tenemos menos recursos disponibles y eso es un hándicap. Otro tema importante que os quiero plantear, si veis, yo como me dijeron tanto que no tienes tiempo, como sabía a la hora en la que iba a actuar, son casi las 2 de la tarde y estamos todos muy cansados, yo os planteo aquí estos temas y vosotros reflexionáis sobre ellos. El tema binomio control medio ambiente. Esto lo pongo porque en Huelva somos muy susceptibles a este tema. Daros cuenta que nuestro litoral tiene un montón de espacios naturales protegidos en los que ciertamente estamos encorsetados. Es una palabra que me ha surgido ahora por no decir otra cosa. Muchas veces no podemos actuar como deberíamos. Esta semana atrás hemos tenido un buen ejemplo. Entonces, ¿es posible? Pues no lo sé, yo soy escéptico. Respecto a una cuestión que yo puse de manifiesto en ese grupo de trabajo que hemos tenido, que nos convocaron desde la Escuela de Salud Pública, desde el primer momento hice mucho hincapié en este tema. Para que seamos eficaces en la vigilancia y control integrado de vectores, necesitamos programas estables de tratamiento, de vigilancia y control. La Diputación viene actuando en continuo desde hace casi 40 años. Si queremos ser eficaces hay que mantener programas municipales o comarcales. Antes se habló aquí de ecorregiones. Nosotros le planteamos a la consejería el término ecocomarcas. Creo que es el enfoque adecuado para afrontar este tema. Y bueno, creo que eso es fundamental. ¿Cuál debe ser el modelo de gestión? Pues yo entiendo que el modelo de gestión tiene que ir a lo supramunicipal. La visión local es una visión muy restringida. Me remonto a las consideraciones que os planteé la primavera pasada en una ponencia similar. Desde nuestro servicio tenemos una unidad de acción, criterios, por ejemplo, la selección de biocidas, las técnicas a emplear, que desarrollamos en toda la costa de Huelva. Bueno, y otro elemento más que apoya este argumento es que los municipios pequeños no tienen recursos, ni económicos, pero fundamentalmente personales. Bien. Respecto al tema de investigación, una cuestión que creo que es muy importante, que en el campo de la sanidad vegetal se lleva a cabo. Yo creo que nosotros adolecemos de disponer de un umbral de tratamiento. Porque si hay programas estables de vigilancia y control, tenemos que saber cuándo tenemos que incrementar la presión de los tratamientos para evitar que lleguemos a la transmisión de la enfermedad. Otro tema respecto a la vigilancia. ¿Qué criterios vamos a utilizar en los muestreos? ¿Son equiparables las cifras de conteos del material que se recolecta en las trampas? ¿Es lo mismo una trampa CDC que una trampa de otro tipo? Nosotros empezamos a muestrear adultos en el año 2003. Tenemos una serie temporal muy larga en las mismas localizaciones. En la medida que a mí me toca, a mí me gusta presumir que hacemos investigación básica, pero bueno, creo que tiene un valor en sí mismo ese conjunto de datos de los que disponemos en la actualidad. Creo que es algo muy importante. Y este tipo de correlación entre distintas metodologías de trampeo es fundamental. Creo que es un objetivo de investigación que se debería afrontar. Otra circunstancia, ¿cuál es el impacto de los biocidas en nuestros ecosistemas? Nosotros tratamos mayoritariamente con biocida biológico y aún así hay sitios donde no podemos tratar porque se cuestiona el papel de estos biocidas en el medio ambiente. Bueno, esto creo que es fundamental también abordarlo. Respecto a la formación, en lo que yo sé, en los módulos formativos del ciclo de técnico superior de sanidad ambiental, el tema de vectores está prácticamente abandonado. Es un tema que se toca muy colateralmente y esto desde la propia consejería
con los colegas de educación creo que se podría coordinar de mejor manera. Otro punto que os planteo, que nosotros tenemos experiencia. Nosotros fuimos, la Diputación de Huelva, fuimos un centro homologado para la expedición de la formación específica profesional, los carnets de aplicador básico y cualificado. Yo creo que ese modelo funcionó y se podía retomar. Y especialmente si viene de la mano de instituciones como la Diputación de Huelva o la EBD o de universidades, como el ejemplo que pongo en el último punto. Creo que eso es muy positivo y bueno, es otra línea que os planteo. Recientemente ha habido un curso por la Universidad de Granada que creo que entre los compañeros de mi servicio ha tenido mucha aceptación. Y bueno, este es el último punto, información. Pongo ahí, mejorar canales de información, especialmente en momentos de crisis. Bueno, como lo tengo muy reciente y no quiero que los sentimientos me atropellen, esto cuando viene un caso real se ve y se palpa. El otro día me llamaban del 112. Oiga, somos del 112, ¿qué hacemos? Yo qué sé. Yo lo que sé es de mosquito y no puedo hacer nada, o tengo una limitación para hacer lo que tengo que hacer. O de la policía local. Ha habido unas declaraciones de un policía local que planteaba en la prensa una serie de... Un minuto. Planteaba una serie de soluciones un poco mágicas que, bueno, no vamos a entrar en el detalle. Trasladar la información a los ciudadanos me parece fundamental. Y lo último que he escuchado, porque ya me avisan, el tema de la plataforma. Creo que es un modelo interesante. Yo ponía ahí el tema de los sistemas de red, la red de alerta de información de vectores respecto de los temas agrícolas. Creo que eso es importante. Esa noticia de la plataforma que vaya a crear en la consejería lo veo muy acertado. Y bueno, nada más. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención y por la visión de la Administración local en este tema. A continuación, nos acompaña Jorge Galván Rodríguez, que es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, es ingeniero de montes por la Universidad de Córdoba, máster en Investigación Forestal Avanzada en la Universidad Politécnica de Madrid, donde también ha realizado un doctorado en Estructuras Físicas de la Edificación y es diploma en Artrópodos de Interés Sanitario por la Complutense de Madrid. Además, Jorge compatibiliza su actividad docente investigadora con su trabajo en el sector privado, donde lleva más de 10 años y es tesorero de la Confederación Europea de Empresas de Sanidad Ambiental, tesorero de la plataforma One Health, es vocal de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE y miembro de los grupos de trabajo de Medio Ambiente, de Sanidad y de One Health. Cuando quieras, Jorge. Pues gracias ante todo por la invitación institucionalmente y gracias a la gente que ha desarrollado el PEVA por el trabajo que han hecho porque es excelente. Yo traigo una presentación que me he dado cuenta que no va a cuadrar mucho, no porque no cuadre, que va bien, sino porque voy a predicar ante conversos, ¿no? Pero luego tenemos otras conclusiones que sí son bastante interesantes. Cuando hablamos de gestión vectorial y del enfoque One Health y hablamos de la empresa de sanidad ambiental, lo primero que tenemos que tener claro, que creo que aquí todos lo tenemos claro, es el concepto de lo que es One Health. Todos sabemos que hay 3 tipos de salud que están interrelacionadas y que cuando nosotros hablamos de blindar o proteger la salud de las personas, solo hay una salud. Y se tienen que tener en cuenta todas las demás. Y cuando hablamos en concreto de One Health, hablamos de salud pública. A veces con el lenguaje tenemos cierta confusión y esa cierta confusión luego se traslada a la normativa y a nuestro día a día. La salud pública debe ser la base de todo y cuando hablamos de prevención hablamos de salud pública. En España muy comúnmente pasa en el periodismo, pero a veces también se traslada a normativa, se confunde salud pública y sanidad pública. Una es un sistema asistencial y la otra es la base de todos los sistemas que sería la salud pública. Y ahora que se están cambiando las normativas es un momento importante para tenerlo claro.
¿Qué necesidades tenemos cuando nosotros queremos aplicar este enfoque, cuando nosotros queremos hablar de One Health? Pues hay que tener claro que hay unos cambios estructurales que tenemos que llevar a cabo y esos cambios estructurales lo que nos van a hacer es permitir integrar estas tres saludes de las que hablamos constantemente, la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues principalmente, y eso me alegra mucho, por eso digo que estoy predicando de converso, porque se ve mucho en este plan, se hace con comunicación, con colaboración, con coordinación y todo esto con capacidades multisectoriales. Enriquece mucho trabajar desde diferentes ámbitos. Hace poco hemos celebrado el Congreso One Health, el primer Congreso Nacional, y uno de los temas de lo que se hablaba era de lenguaje. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario ver diferentes enfoques para poder utilizar realmente lo que es el enfoque One Health. Y aquí os pongo la primera prioridad que tiene la Organización Mundial de la Salud cuando habla de One Health y que es el principal escollo que nos encontramos cuando queremos hacer algo con One Health, que es la gobernanza intersectorial. Nosotros, por nuestro funcionamiento, no es ni bueno ni malo, es el que tenemos, estamos muy departamentados y tenemos muy bien asignadas las competencias. Esto funciona bien cuando nosotros hacemos las cosas en líneas muy marcadas, pero cuando queremos aplicar este enfoque, ahí a veces encontramos un poco de escollo y es muy importante que haya reformas y que para priorizar realmente el enfoque One Health se retoque o se redibuje lo que es la gobernanza. ¿Qué es One Health? Porque todos hablamos de One Health. One Health realmente es una herramienta, es la herramienta que nosotros tenemos que utilizar para realmente proteger la salud pública y para no solo garantizar la salud que tenemos ahora, sino poder enfrentar esos retos, desafíos de los que estamos hablando que nos van a venir en un futuro. La herramienta para la protección de la salud tiene que ser One Health. Yo, cada vez que me preguntan por One Health, porque, bueno, lo ha comentado la presentadora, yo también soy el tesorero de la plataforma One Health. Yo siempre pongo un ejemplo que es la fiebre del virus del Nilo. Hay muchos otros. One Health es enorme. Cada uno de sus departamentos, salud animal, salud ambiental y salud humana, son gigantescos. Pero es verdad que este es un ejemplo sencillo y las zoonosis son un ejemplo fácil para comprender lo que es One Health. Cuando nosotros vemos el ciclo de transmisión de la fiebre del virus del Nilo occidental, aquí vemos que están todos implicados. Aquí vemos que hay una parte de control ambiental con los vectores, vemos que hay parte de salud humana porque puede haber reservorio en los pájaros y los caballos, que son hospedadores accidentales al igual que los humanos, y vemos que es necesario contemplarlo todo para realmente gestionar este desafío que nos presenta la salud. Las enfermedades de origen zoonótico, como habéis visto, no voy a repetirlo, pero ya lo habéis visto, tienen un alto porcentaje en las enfermedades emergentes y reemergentes, y de esas enfermedades de origen zoonótico, las de transmisión vectorial, como puede ser la fiebre del virus del Nilo, tienen un protagonismo bastante interesante. Entonces, para hacer todo esto, para nosotros cambiar a One Health, tenemos que hacer un cambio de paradigma y tenemos que concebir la salud de otra forma. No podemos seguir departamentados y con esas líneas tan definidas, porque si no, no podemos hacer esta integración que nos pide el enfoque One Health y que realmente es lo que nos va a permitir que los futuros desafíos los podamos afrontar. La salud pública del futuro tiene que estar con este enfoque y se habla mucho de prevención en todos los ámbitos, pero la palabra prevención, si tiene un origen o lo que es su casa, es la salud pública. Realmente la salud pública es la base de la prevención. Nosotros hacemos prevención en muchos otros ámbitos, pero a veces, volvemos a lo que dijimos del lenguaje, estamos prostituyendo la palabra. Cuando hay un enfermo de la fiebre del virus del Nilo, ahí ya no se puede hacer prevención de la enfermedad porque la enfermedad ya está ahí. Ahí se puede hacer prevención del contagio, contención de la enfermedad, etc. La prevención se hace antes y nosotros debemos enfocarnos a la prevención. Ahora seguiré hablando en la diapositiva para lo que veáis. Las estrategias de gestión con respecto a los vectores han avanzado muchísimo. En nuestro sector, por ejemplo, la formación ha sido un pilar que se ha potenciado mucho y hemos avanzado mucho en formación y también en la estrategia en que nosotros gestionamos estos vectores. La tendencia actual que tienen las empresas de sanidad ambiental, que son eso que llamamos servicios biocidas o empresas DDD, han avanzado mucho. Hoy en día son empresas de sanidad ambiental que gestionan organismos nocivos en diferentes ámbitos. Pues tienden a la gestión integrada de plagas, que es una metodología que además en España fue pionera en publicarse en norma UNE con la 17.12.10 y posteriormente se publicó esta norma europea basada en la española, que habla de cómo se deben gestionar los organismos nocivos. Y si os fijáis, se parece mucho a los pasos que han seguido en el PEVA, a los pasos que han seguido en otros sitios, porque cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de ese enfoque, siempre hay que hacer un diagnóstico de situación que nos dé la información de lo que está sucediendo, un programa de actuación basado en ese diagnóstico y luego una evaluación para poder hacer una mejora continua de esa gestión del vector. El sistema de prevención, como dice aquí, además hace que nosotros tengamos un menor impacto en el medio.
¿Cuál es la estrategia necesaria? Pues la estrategia necesaria tiene que estar basada en el prisma de la prevención. Nosotros actualmente hemos evolucionado en técnicas, en formación, hay mucha normalización, lo que nos permite desarrollar la gestión integrada de plagas. Cuando hablamos del prisma de la prevención, hablamos de las 3 E's. Todos los tratamientos preventivos son más efectivos, más económicos y más ecológicos, tienen un menor impacto. Y además, el enfoque preventivo nos permite minimizar el impacto que el organismo nocivo va a tener, porque trabajamos antes de que ese organismo se desarrolle y realmente pueda hacer daño. Trabajamos generalmente con productos herbicidas, a ser posible de origen biológico, entonces siempre es mucho mejor. ¿Cuál es la realidad? Que a veces actuamos ante situaciones graves. Cuando tenemos un brote de dengue, de zika, de chikungunya, cuando ya hay un caso es cuando actuamos y hacemos intervenciones correctivas. Ojo, hay un asterisco porque las intervenciones correctivas se pueden hacer y los biocidas están para utilizarlos si hacen falta, pero hay que intentar que esa sea la última vía, el usar un biocida de origen químico, usar ese tipo de productos que se pueden usar, y vuelvo a repetir, para eso están, hay que intentar que sea lo menos posible. Por tanto, hay que orientar siempre todos estos trabajos a la prevención, que es realmente lo que es salud pública y lo que es One Health. Estamos viendo que nosotros estamos acostumbrados a jugar con unas reglas del juego que están cambiando. Tenemos un nuevo escenario, entre ellos producido por el cambio climático, que hace que ya no haya esa estacionalidad tan marcada de las plagas, y además, al ampliarse la época de bonanza de temperatura, se amplía esa ventana de reproducción, por tanto las poblaciones son mayores. La globalización hace que nos lleven nuevas especies, algunas no tienen impacto, como la avispa asiática, no tienen impacto en la salud, ojo, tienen otro impacto. O el mosquito tigre, que sí tiene impacto en la salud, y luego la transformación de hábitats, que hace que el crecimiento urbanístico no esté bien diseñado a veces, también fomenta ese tipo de aumento en las plagas. Como resultado final que tenemos, pues que los organismos nocivos están proliferando. Antes hemos hablado de todos los factores que afectan. Los nuevos retos que tenemos son, por supuesto, los vectores, tanto las especies que se están introduciendo en la península, que ya muchas están establecidas, como aquellas autóctonas que tenemos que cada vez tienen más población. Hay que tener en cuenta que todas estas especies tienen una estrategia reproductiva fantástica, cosa que juega en nuestra contra, que tienen una amplia distribución, porque además con este cambio climático ahora los encontramos en sitios que no los encontrábamos. En principio uno dice, País Vasco, mosquito tigre, no sé, Galicia. Pero claro, son zonas muy húmedas. En cuanto el clima aumenta, se tropicalizan, aunque sea por poco tiempo, porque luego todavía consiguen conservar los inviernos más o menos duros. Eso hace que ahora estén en otra zona. Nuevos patógenos. Han venido muchos. Ahora oímos dengue, zika, chikungunya, que antes no sonaba como palabras de la película Tarzán, y ahora son enfermedades que vemos aquí. Y luego España en general es un buen nicho ecológico para todas estas, por muchas cosas que se han dicho hoy aquí, tanto por la climatología como porque somos zona especial de paso de aves que hace que los virus circulen, que de momento se voy a darme prisa. La cuestión es que la Organización Mundial de la Salud dice que los peligros que vienen son zoonosis y la mayoría de transmisión vectorial. ¿Qué nuevas estrategias tenemos que seguir aquí? Se ha hablado ya antes. Si queremos generar alerta temprana para realmente trabajar en prevención, la vigilancia epidemiológica es muy importante y la vigilancia entomológica es imprescindible. Porque ahí, en el vector, es donde nosotros vamos a poder intervenir antes. Pero ojo, el 90% de estos trabajos lo hacen las empresas privadas. La colaboración público-privada y en el enfoque One Health es esencial. Las empresas estamos aquí para lo que se necesite, pero se tiene que contar con nosotros, que muchas veces no se cuenta. Y ya para terminar, ajustándome al tiempo, las conclusiones. También lo habéis oído durante el día, pero es que es importante. La concienciación de la problemática es importantísima. El ser humano, por su naturaleza, ya se ha olvidado de la pandemia. Cuando pasa un brote 2 días se olvida de él y tenemos que ser conscientes y estar alerta con lo que está pasando. No es cuestión de generar alarma social, porque no va a morir nadie. Bueno, sí, vamos a morir todos, pero porque tenemos que morir. Pero no vamos a morir por esto. No es cuestión de alarmarse, pero sí de estar alerta y tomar medidas. El abordaje debe ser siempre que se pueda de los vectores desde una gestión integrada de plagas, intentando minimizar el impacto. Debe prevalecer el enfoque preventivo. Como hemos dicho antes y habéis dicho todos, en algunos casos es muy importante la colaboración ciudadana, en otras es imprescindible, como el caso del mosquito tigre, o sea que la ciudadanía tiene que colaborar. La necesidad de la colaboración y la coordinación con los servicios privados y la colaboración público-privada es básica y, por supuesto, todo desde un enfoque One Health. Así que nada, espero haberme ajustado. Muchas gracias, Jorge. También muy interesante tu visión de colaboración entre lo público y lo privado. En tercer lugar, nos acompaña Jordi Figuerola, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja en la Estación Biológica de Doñana. Bueno, gracias por la invitación y por aguantar hasta el final.
Bueno, como se ha comentado varias veces, el brote del 2020 representó un cambio en cómo se abordaba la gestión del virus West Nile, y os voy a contar un poco algunos de los avances científicos que hemos hecho en estos últimos años. En el 2021, a raíz del brote, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas puso en marcha un proyecto piloto para evaluar la viabilidad de realizar un programa de vigilancia para la detección temprana tanto de la proliferación de los virus como para la detección del virus. Este proyecto demostró que era factible, que desde que se recogían los mosquitos se podían tener los resultados del virus en una semana de tiempo y que se detectaba el virus aproximadamente un mes antes de que se producieran los primeros casos. Básicamente esto consiste en colocar trampas semanalmente, llevar los mosquitos a la lupa binocular, siempre manteniendo la cadena de frío, clasificarlos por especies, hacer grupos de 50 hembras de la misma especie, de la misma localidad, seleccionar las especies que son vectoras del virus West Nile y realizar una prueba de PCR en tiempo real para detectar la presencia del virus. Cada línea roja es un positivo. Esto nos ha permitido detectar no solo la presencia del virus West Nile, sino la presencia de otros virus, como el virus Usutu, el virus Simbis o el virus Gabagaza, que por suerte solo afecta a perdices, faisanes y demás aves, no es un virus zoonótico, al menos de momento. En 2022 la Junta de Andalucía adoptó este protocolo de vigilancia en su sistema de vigilancia del virus West Nile, y en el 2023 tenéis aquí un mapa de todas las localizaciones de Andalucía donde se han tomado muestras para detectar la presencia del virus West Nile. Llevamos hablando de vigilancia del virus West Nile, vamos a ponerles un poquito de números al asunto. Los puntos amarillos corresponden a los puntos de la vigilancia de la Junta de Andalucía, son 26 puntos que se muestrean, la mayoría de ellos semanalmente, entre junio y noviembre. Los puntos rojos son puntos tradicionales que llevamos estudiando desde el 2003 en colaboración con el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y que se analizan gracias a un proyecto de la Plataforma de Salud Global del CSIC. Los puntos morados son los puntos que corresponden al Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva. La mayoría de estos puntos se muestrean semanal o quincenalmente, y todos los puntos que veis en azul son aproximadamente 500 puntos que corresponden a un proyecto, el proyecto Arbopreven, financiado por la Fundación La Caixa, para desarrollar modelos de alarma temprana para la detección del virus West Nile. Estos puntos se muestrean 3 veces al año. Os fijaréis que hay unas partes con muchos puntos azules y otras partes que no tienen puntos azules. Esto es debido a que en el 2024 vamos a muestrear esas zonas que no tienen puntos azules y no vamos a muestrear los que se hicieron el año pasado. En total vamos a muestrear 1.200 localidades en Andalucía. Si tenéis en cuenta que, por ejemplo, los atlas de aves o de mamíferos que recogen la biodiversidad de estos grupos que están mucho más estudiados tienen una resolución de 10 kilómetros por 10 kilómetros, el proyecto que estamos desarrollando va a tener una resolución de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Se están trampeando mosquitos, pero también caen flebotomos, distintas moscas hematófagas, culicoides, las garrapatas que se suben al técnico que va a colocar la trampa. Es decir, todo ese tipo de organismos se está recogiendo, clasificando y estudiando. Para ponerle números, el muestreo del 2023 representó el uso de 4 toneladas de hielo seco para atraer a los mosquitos. Representó varios miles de kilómetros recorridos en coches cada semana. Representó el uso de entre 3 y 6 vehículos semanalmente para colocar y recoger las trampas. Más de 4.000 PCRs en tiempo real. Más de 100.000 hembras de mosquito analizadas. Eso quiere decir 100.000 hembras de mosquito identificadas una a una a nivel de especie. Pero hay que tener en cuenta que las especies transmisoras de West Nile no son las más abundantes en Andalucía. Es decir, que se procesaron 200, 300, la verdad no me he preocupado de sumarlo, pero probablemente más de 300.000 mosquitos para poder separar esas 100.000 hembras de mosquito que íbamos a analizar para detectar los virus. Como os decía, lo que esperamos, bueno, aquí lo que podéis ver es los distintos lugares
donde apareció el virus en Andalucía. Cada punto rojo es una localidad donde al menos se detectó una vez el virus. La primera detección fue mucho más temprana de lo normal, fue a mediados de junio en Algeciras, pero también es cierto que nunca habíamos analizado esta localidad. Normalmente la actividad se concentra en las zonas del cultivo de arroz, tanto en la Janda, que es la agrupación esta que hay aquí abajo, como cerca de Coria y Puebla del Río. Sin embargo, este año en Puebla del Río prácticamente no se cultivó arroz. El poco arroz que se cultivó fue cerca de Villamanrique, que si recordáis, como ha comentado David, es la localidad que tuvo una mayor captura de mosquitos. ¿Qué vamos a hacer con todos estos datos? Vamos a generar modelos para predecir la abundancia de los mosquitos, la distribución de los mosquitos y la replicación del virus en esos mosquitos. Aquí tenéis un ejemplo de un estudio reciente que hemos realizado en colaboración con más de 30 entomólogos de toda España, y es la distribución de Anopheles maculipennis, el vector de la malaria en España, y las zonas rojas son las zonas mejores para esta especie. Es decir, un caso introducido de Plasmodium ovale o Plasmodium vivax sería un riesgo mucho mayor si reside en estas zonas de color rojo, mientras que si está en las zonas de color azul no es esperable que pueda entrar en contacto con el vector. Hay otros factores que inciden mucho en la abundancia de los mosquitos, que es el clima, entre ellos, pero también cómo usamos el territorio. Lo que podéis ver aquí es la abundancia, el número de capturas por noche con una trampa en una zona cercana al arrozal de Puebla del Río, y es el número de hembras de Culex perexivus, el mejor vector de virus West Nile en Andalucía. Y podéis ver los datos del 2021, 2022 y 2023. Como os comentaba, en el 2023 en esta zona no se cultivó arroz. ¿Qué pasó? Pues si os miráis 2021 y 2022, la historia es muy parecida. El arrozal se inunda a principios de junio, los mosquitos empiezan a multiplicarse y en 3-4 semanas pues llegamos a capturar casi 5.000 o 10.000 hembras por trampa en una noche. Esto es una barbaridad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estos números al final se identifica una parte y el resto se analiza a peso. Se determina el número de mosquitos por el peso que hay. ¿Qué pasa en el 2023 que no hay cultivo del arroz? Pues que podríamos decir que el mosquito se convierte en una especie amenazada, ¿vale? Llegamos, para empezar, en julio no hay capturas. Cuando llegan las primeras capturas numerosas es en septiembre, octubre, porque llovió, y el número máximo de hembras capturadas no llegó a 80 por noche. ¿Vale? Es decir, lo que hacemos con el territorio, cómo gestionamos el territorio y las condiciones climáticas van a determinar que tengamos más o menos mosquitos. ¿Qué podemos esperar o cómo se relaciona el clima con la prevalencia de West Nile en Andalucía? Pues llevamos estudiando esto muchos años, tanto en caballos desde el 2005 como en fochas desde el 2003. Lo que podéis ver es la prevalencia de anticuerpos en cada año y los análisis, analizando la relación entre la prevalencia de anticuerpos y las variables climáticas, lo que nos dicen es que básicamente están relacionadas con las temperaturas mínimas, no con las máximas. En Doñana, en Andalucía, en agosto hace demasiado calor hasta para los mosquitos, pero en cambio lo que está correlacionado positivamente con la prevalencia del virus West Nile es la temperatura mínima. Cuanto más elevada sea, mayor va a ser la prevalencia al año siguiente. Es decir, cuanto más suave sea el invierno, mayor circulación de virus West Nile vamos a tener en la siguiente temporada. Evidentemente, estos son caballos y fochas que están en medio de la naturaleza y no hay ningún mecanismo de gestión ni de protección del virus West Nile. ¿Vale? En humanos, la gestión que hagamos en las zonas urbanas va a determinar o va a condicionar si esta mayor circulación del virus se acaba trasladando a los humanos o no. Los modelos climáticos los que nos dicen es que lo que podemos esperar es que la incidencia del virus West Nile siga aumentando debido a este aumento de las temperaturas. Otro estudio que hemos realizado, ya es el último, es el de las redes de transmisión
del virus, es decir, cómo se amplifica el virus en la naturaleza. Aquí tenéis los datos de Puebla del Río, es decir, dentro del casco urbano, mosquitos capturados en el colegio, en un solar y en un polígono industrial, y amplificando el ADN que hay dentro de la hembra de mosquito, podemos saber a quién ha picado. Y tenéis arriba las especies que son competentes para el virus West Nile, la gallina no lo es, por eso está marginada ahí a la izquierda. Abajo otros mamíferos, vaca, burro, zorro, un murciélago, ¿vale? Los murciélagos comen mosquitos, pero los mosquitos también se comen los murciélagos, ratas, caballos, gatos y perros, que se llevan la peor parte, y en este caso podéis ver que el porcentaje de alimentaciones en humanos fue muy bajo, fue del 0,7. Estudios que realizamos en años anteriores en otras zonas, encontramos el 5%, o incluso un estudio que realizamos dentro de la ciudad de Barcelona, encontramos el 35%. Cuanto menor sea este porcentaje de alimentación sobre humanos, es decir, cuanto más logramos convencer a la población de que se proteja contra la picadura de los mosquitos, menor va a ser el riesgo de que se acaben infectando. En resumiendo, la vigilancia entomológica es muy útil para la detección temprana del virus, pero además para la detección de otros virus que están circulando antes de que empiecen a provocar problemas. Sabemos que los linajes que están circulando en Andalucía los últimos años, en uno de los casos lleva desde el 2013 circulando en Andalucía, el otro lo detectamos por primera vez en el 2022 y se ha expandido desde la zona de Cádiz hacia el norte. Y toda esta información también nos permite entender cómo se produce el proceso de amplificación. Y lo que hay que tener en cuenta es que estos programas de vigilancia requieren el esfuerzo de gran cantidad de personas. Entenderéis que esta cantidad de mosquitos no se identifica ni se captura solas, y además la colaboración entre instituciones, incluyendo pues, la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa, el Instituto de Salud Carlos III o el INIA, que colaboran en estos análisis. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Bueno, y en último lugar, hace su intervención Carolina Sánchez Peña, que Carolina es la coordinadora de este Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en la Salud, el PEVA. Es responsable de la sección de Seguridad Química del Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía. Además, es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Española de Salud Ambiental y miembro de la Junta Directiva de la plataforma One Health a nivel nacional. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Bueno, como ha comentado mi compañero David, la idea de acabar la intervención de hoy es trabajar en estas 3 últimas líneas del PEVA y llegar un poco más a fondo de sus acciones, ¿no? Para verlas cómo se implantarían en el terreno, ¿no? Bueno, la línea 3 habla sobre la identificación, gestión coordinada y cooperación de los agentes implicados en esta estrategia. A lo largo de todo el día, lo bueno de ser la última es que voy cogiendo un poquito de todas las intervenciones. Se ha hablado de la necesidad de crear mensajes de la multidisciplinariedad de los equipos, de ese enfoque en las acciones con enfoque de una sola salud y de la necesidad de establecer esos circuitos fluidos de colaboración y cooperación con todos los sectores implicados. Desde nuestra experiencia con el Nilo y también en la propia elaboración del plan, pues tenemos ya una serie de agentes identificados, pero que es la base de la que partimos. Sin duda, en cuanto empecemos a rodar este plan, pues bueno, ese puzzle va a ir creciendo y bueno, porque bueno, iremos abordando más enfermedades. Ahora la del Nilo, como habéis visto, la tenemos muy trabajada por las circunstancias que se han comentado, pero es avanzar en otras enfermedades y con nuevos actores. Para hacer un repaso de ello, por un lado está la ciudadanía, que como se ha comentado no es una mera receptora de la información. Como ciudadanos somos agentes activos porque podemos protegernos a nosotros mismos y también el entorno cercano en el que estamos. Tenemos a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales que, como se ha comentado,
reside la responsabilidad, ¿no?, las competencias de control de vectores. Hemos escuchado a Paco el gran trabajo que se hace desde la Diputación Provincial de Huelva, el Servicio de Control de Mosquitos. También la Diputación de Cádiz tiene convenios para la FIDE del Nilo con algunos municipios. El sector profesional, ¿no? Tenemos asociaciones que participan. Hemos escuchado a Jorge Galván, de ANESPLA. También los consejos de colegios profesionales y el propio sector de las empresas de control de plagas, que al final realmente ellos son los que ejecutan las acciones en terreno de vigilancia y control tan necesarias. Contamos con el conocimiento de las universidades, pues está la Universidad de Granada, de Murcia, de Córdoba, la Complutense de Madrid. Hemos hablado de esta vigilancia en la mesa anterior. No podríamos tener esa visión holística de cómo circula el virus, de cómo, bueno, los agentes patógenos, los vectores y los hospedadores, si no tuviésemos la colaboración de ambas consejerías, la de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. También sabemos, porque lo ha comentado en la mesa anterior nuestra compañera Virginia, que los vectores, tanto los vectores como los agentes patógenos como los hospedadores, varía su comportamiento en función de esos factores ambientales. Bueno, pues a través de la red IA, de la Red de Información Ambiental de Andalucía, que también depende de la Consejería de Sostenibilidad, como comentó el director general esta mañana, rescatamos esa información sobre aquellos factores ambientales que nos pueden ayudar a, digamos, establecer esos niveles de riesgo que ha comentado también David en la anterior intervención. No podemos dejar de lado para nada, como es la base de este documento y de prácticamente todos los que trabajamos desde la Administración Sanitaria, es la base científica y bueno, tenemos la suerte también de colaborar con la Estación Biológica de Doñana. Como habéis visto, tenemos muchísimos proyectos en este campo de trabajo en los que es un placer colaborar y un honor. También con el Instituto de Salud Carlos III, en temas de laboratorio y las sociedades científicas también, que son fuentes de conocimiento para nosotros. No me puedo olvidar de nuestra casa, ¿no?, de la Consejería de Salud y Consumo, que por supuesto lidera esta estrategia, abandera esta estrategia pues con mucha fuerza y a través de dos pilares, uno de ellos la vigilancia humana, que lo ha comentado Nicola en su intervención, y la otra pata es la salud ambiental, donde bueno, se trabaja desde el Servicio de Salud Ambiental, luego están las delegaciones territoriales con las secciones de sanidad ambiental y nuestros compañeros de distrito y de área de gestión sanitaria, que son los agentes de salud pública, que son los que realmente realizan las tareas de vigilancia, de verificación y también asesoramiento a los municipios tan necesarias para poder bueno, pues paliar esas dificultades que a veces bueno, pues tenemos, ¿no? Por último, no quiero dejarme atrás el resto de comunicaciones fluidas que tenemos, ¿no? ¿Con quién? Pues con otras comunidades autónomas que tenemos bueno, pues problemas parecidos o podemos tenerlo. Hemos visto la experiencia de Canarias, pero bueno, también con Valencia, Cataluña, tenemos una relación muy fluida con ellos. Por supuesto, con los organismos nacionales, con el Ministerio de Sanidad y siempre con una visión, bueno, pues lo que ocurre en el mundo, ¿no? El ECDC nos proporciona información de qué pasa con algunas enfermedades, porque luego los casos autóctonos, perdón, los casos importados vienen a Andalucía, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes un poco de cómo funcionan estas enfermedades en otros países. Bien, para poder continuar con esta colaboración y, por supuesto, iniciar nuevas colaboraciones, debemos fortalecer estas uniones y esta comunicación fluida que tenemos. Por un lado, como acciones principales, tenemos intención de identificar cuáles son los actores que deben formar parte de cada enfermedad o de grupo de enfermedades que vamos a abordar con este plan estratégico. La segunda es consolidar o solidificar esas uniones a través de convenios, conciertos, etcétera, ¿no? Y por último, agilizar esas comunicaciones. Tenemos que conseguir que la comunicación sea ágil y sea eficiente para todos. Ahí todos tenemos en mente esa plataforma que esperemos que sea la que nos ayude a conseguir nuestro objetivo. Y otro de los objetivos específicos de esta línea es sin duda potenciar el liderazgo de la Administración Sanitaria. Para ello tenemos que, por un lado, fortalecer nuestra casa, pues con profesionales, con medios, ¿no?, para poder hacer nuestro trabajo, crear planes y programas específicos de vigilancia y control para enfermedades o grupos de enfermedades, como hemos hecho con el Nilo para el resto, sobre todo aquellas, iremos de mayor grado de incidencia de enfermedad a menor. Y, como se ha comentado también a lo largo de la mañana,
pues modificando, actualizando normativas que ya tenemos en la comunidad autónoma de vigilancia y control vectorial del año 95. Ya hablábamos de gestión integral de plaga por aquel año. Y bueno, pues actualizarlas, y no solo en el ámbito autonómico, sino también potenciar pues ordenanzas municipales que también ayuden pues a minimizar el problema de las enfermedades transmitidas por vectores en Andalucía. La cuarta línea es la prevención y control de medidas de salud pública frente a enfermedades transmitidas por vectores. Ya acabamos. Voy para atrás, perdón. Vale. Bien. Todos sabemos, se ha hablado ya largo y tendido, actuar con medidas preventivas es la mejor manera de proteger la salud de la población. Pues bien, tenemos un objetivo que es asegurar un sistema eficaz de respuesta preventiva para minimizar el riesgo de estas enfermedades, y para ello presentamos las siguientes acciones principales. Una, como se ha comentado, es que en todo el territorio existan planes de control de plagas, si es posible más grande, por supuesto, que municipal. Ese sería el objetivo que pretendemos. Ahí el tema de las competencias es donde tenemos que seguir trabajando, pero bueno, lo conseguiremos, igual que ha salido el PEPA, seguiremos trabajando en ese tema, pero sí un plan de control que tenga las acciones, digamos, orientadas al nivel de riesgo que exista en ese municipio o en ese territorio, ¿no? Por supuesto, como ha comentado Jorge, hay que trabajar siempre con el objetivo no solo de cuidar la salud humana. Existen normas de calidad, también ya recogidas en nuestros decretos del año 95, en las que se apostaba por minimizar el riesgo no solo de la población, sino de los ecosistemas y del mundo animal, ¿no? Por tanto, ese es un poco el horizonte en ese trabajo de estos planes. Como tercero, no esperemos a que estos planes se hagan cuando tenemos el agente patógeno a las puertas de nuestro territorio. Vayamos trabajando ya una vez que tenemos el vector en el territorio, ya para que sean potencialmente transmisores de alguna enfermedad, ya podemos ir trabajando en hacer estos planes sin necesidad de esperar a que llegue el patógeno. Y por supuesto, si llega, pues que en ese plan esté también establecido de qué manera podemos trabajar, con qué medidas podemos trabajar de manera urgente para evitar bueno, pues cualquier propagación o cualquier brote. No solo del ámbito municipal, todos aquellos actores que tengamos que hacer medidas preventivas debemos trabajar en este mismo sentido. Es verdad que, bueno, hay brotes, ¿no? Intentamos tomar todas las medidas preventivas posibles, pero bueno, eso evidentemente es difícil de combatir, que no existan brotes, pero sí podemos gestionarlos de la mejor manera, de la manera más óptima posible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podamos trabajar, podemos estar preparados para adoptar las medidas más adecuadas en el menor tiempo posible. Hemos hablado del tema del tiempo, Pepa lo comentó, ¿verdad? El tema del tiempo es fundamental a la hora de frenar los brotes. Desde el PEPA se plantean dos acciones importantes. Una de ellas es hacer esos circuitos de comunicación más fluidos, con procedimientos de trabajo normalizados, intentar reducir ese tiempo. Y el segundo, que también lo ha comentado Nicola, en el mismo sentido, es utilizar un lenguaje entendible. Es decir, y que nos sea útil para todos. A lo mejor la información que necesita vigilancia humana no es la que necesita salud ambiental para comunicar a los municipios, ¿no? Para que hagan sus actuaciones lo antes posible. Tenemos que intentar que esa información sea lo más completa y para que todos podamos trabajar lo antes posible y de la manera más eficiente. Eso nos permitirá pues, estar preparados y poder salir pues, cuando haga falta, ¿no? Lo más rápido posible. La última línea es investigación, formación e información. En cuanto a formación e información, bueno, la estrategia plantea la elaboración de un plan de formación e información de enfermedades transmitidas por vectores que incluye una estrategia de comunicación para profesionales y para la ciudadanía. Básicamente son tres líneas. Una de ellas es la formación especializada para los profesionales, no solo de salud pública, sino también de la parte asistencial, porque evidentemente las enfermedades no están repartidas de manera igual en todos los territorios y aquellos profesionales que trabajan en zonas donde exista mayor riesgo tendrían que tener más información para gestionar las actuaciones de manera, digamos, pues más rápida, ¿no? Entonces, focalizar esa formación para todos los profesionales. También queremos hacer jornadas y seminarios con otros sectores, porque como estamos todos en el mismo barco, y hacer campañas de divulgación, de comunicación para la ciudadanía, ¿no? La última línea es la de fomentar y facilitar la investigación pues, sobre los vectores artrópodos y sobre las enfermedades. Solamente, bueno, siempre trabajamos con el mayor conocimiento científico, basado en evidencia, e intentamos siempre trabajar con el mayor grado de certidumbre. Esto nos permite
tomar decisiones lo más ciertas posible. Por tanto, toda esta información técnica, toda esta evidencia nos la proporciona esa estrecha relación que tenemos con el mundo científico, con organismos como el CSIC o como con las sociedades científicas. La base de nuestro PEVA es claramente basado en ciencia y técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues es la base de todo. Bueno, me despido como empecé. Y es que, bueno, aquí estáis todos y si alguno me falta, por favor, discúlpame, otra fichita para la próxima charla. Nada, sí, mi idea era, bueno, agradeceros, por supuesto, ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Por supuesto, vamos a seguir trabajando y agradeceros vuestro tiempo, vuestro trabajo, vuestra profesionalidad y sobre todo vuestra generosidad, ¿vale? Este trabajo ha salido gracias a la generosidad de todos los que estáis aquí, los que estáis fuera y muchos que, bueno, han podido venir. Así que, bueno, muchísimas gracias y arrancamos, que realmente este es el punto de salida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu intervención. ¿Hay alguna pregunta en el público que queráis hacerle a alguno de los ponentes de esta mesa? Nada. Bueno, pues yo sí quería, al hilo de lo que Carolina le había preguntado a los de la mesa anterior, ¿cómo pensáis vosotros que podéis contribuir desde vuestra posición, desde vuestro puesto, en la implantación y en el desarrollo de medidas para que esto llegue a buen puerto? Si os parece, empezamos por aquí. Bueno, yo creo que antes en mi intervención ya lo he apuntado, ¿no? Yo creo que el enfoque que aporta el modelo nuestro, el modelo de Diputación Provincial de Huelva, creo que tiene es muy operativo y no se me ocurre otra manera para concluir mi intervención. Yo animaría al resto de diputaciones que caminasen en la misma línea y bueno, también con Carolina esto lo hemos llevado muy de la mano y creo que puede dar buen resultado por el conocimiento que tengo de la administración local, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo, lo he dicho en mi presentación y voy a hacer un poco de refuerzo, yo creo que las empresas de sanidad ambiental tienen mucho que aportar, sobre todo a nivel de información. Y cuando hablamos de, que lo ha comentado Pepa y Carolina, lo sabemos todos, la alerta temprana te va a permitir reaccionar a tiempo y reaccionar pronto. Entonces yo creo que hay que dar ese paso más de esa colaboración, de implicar al sector empresarial para que vean lo que pueden hacer, porque al final, si hablamos de vigilancia entomológica, las empresas pueden hacer una labor enorme y pueden facilitar una información que haga que esas alertas tempranas realmente funcionen, porque vamos a tener mucha más información y que se puedan ejecutar esas acciones mucho antes. Por tanto, la labor preventiva va a ser mejor y vamos a actuar antes. Gracias, Jorge. Bueno, pues yo creo que los investigadores, una de las funciones es identificar cuellos de botella, puntos claves en los ciclos de transmisión, de amplificación, de invernada, donde se les pueda dar caña al virus, al mosquito o a la transmisión para intentar reducir la circulación y la transmisión a humanos. Gracias, Jordi. Bueno, yo creo que uno de los primeros pasos quizás que deberíamos pensar es, bueno, continuar, por supuesto, con el avance de la fiebre del Nilo, que siempre nos da sorpresa, lo comentó David, ¿no? Los 2 municipios que este año hemos tenido, bueno, yo creo que si hacemos una porra y ponemos cruces, ninguno acierta a los pueblos seguro, vamos, yo no sé, ¿no? Hubo sorpresas, claro, muy gordas. Totalmente, incluso como se ha comentado la expansión, ¿no? que está viendo en ciudades o en provincias que no teníamos, ¿no? Entonces ahí nos queda todavía un largo camino, pero ya tenemos que ir poniendo el ojo en otros vectores, como es el Aedes albopictus, que realmente, bueno, hemos iniciado ya toda la parte de vigilancia, viendo un poco, pero tenemos que entrar de lleno, ¿no? Y ahí sí es verdad que están implicados los 785 municipios que tenemos en Andalucía, y ahí nos queda un trabajo importante por hacer, pero bueno, contamos con un equipo fantástico y poco a poco yo creo que seremos capaces de avanzar en ese tema y continuaremos con las garrapatas y continuaremos
con los flebotomos, que al final, bueno, tenemos 4 años y mucho trabajo por delante. Así que esa sería la idea. Muchas gracias, Carolina. Por también darle un poco de voz a los que están desde fuera viéndonos mediante Zoom, hay algunas preguntas que voy a hacerles. Bueno, voy a leer literal lo que han puesto en el chat, ¿vale? Y pone, como se ha dicho, los mosquitos no entienden de calles ni de papeles, mucho menos de fronteras municipales. Entiendo que los tratamientos que se decidan implantar han de ser supramunicipales o incluso supracomarcales. El concepto territorial al uso, calles, barrios, ciudades, no se ajusta a la realidad de la dispersión de los mosquitos. Ahora mismo le paso a él para que comente. Bueno, hemos intentado hacer un esfuerzo con el tema de las comarcas de especial seguimiento, como un pequeño paso para ir a las ecocomarcas. El problema un poco que se nos plantea es el tema de que bueno, pues cada municipio realmente al final, o sea, necesitamos que se implique una organización como es la Diputación, que abarca un poco los municipios, porque realmente es complejo a veces poner de acuerdo a varios ayuntamientos, ¿no? Para tratar a lo mejor una misma zona, ¿no? Tenemos el Arrozal, no sé si son 9 o 10 municipios los que rodean el Arrozal y bueno, pues hay que sentarse, hay que hablar mucho y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Todos. Esa es la idea, porque al final es como decir, no tiene sentido que haya un municipio a lo mejor colorado y al lado uno verde, ¿no? Cuando realmente no se para en medio, ¿no? Y esa es la idea un poco. Hemos empezado con las comarcas de especial seguimiento y esperamos que poquito a poco con reuniones podamos ir avanzando al estado ideal que ha planteado Paco, por supuesto. No sé si queréis comentar. Vale, no, tenemos más preguntas. Se ha hablado en varias ocasiones sobre la aparición de casos previos a las épocas en las que los vectores aumentan su actividad y efectivamente es una evidencia que el cambio climático está afectando respecto a esto. Pero ¿no creen que también afecta el hecho de que ahora mismo se esté estudiando más en profundidad la aparición de nuevos casos con respecto a años anteriores? Eso pasa en general, pasa siempre. Es verdad que el aumento de casos existe, pero también es verdad que ahora tenemos más información. Muchas veces nos pasa con otras especies, no solo con el mosquito, que de repente se empiezan a estudiar mucho y dice, hay muchísimo, a lo mejor ya estaban previamente. O sea, el indicativo no es siempre fiable porque es verdad que ahora hay mucha más investigación y tenemos mucho más datos. Entonces, una parte vemos que está aumentando y otra parte puede ser también ciertamente que ahora tenemos más datos. Pero una de las cosas que sí que estamos constatando es que hay actividad todo el año, incluso en enero o diciembre estamos encontrando hembras alimentadas descansando en los invernales, en los desagües de las calles. Es decir, la actividad de alimentación de los mosquitos sigue todo el año. Lo que pasa es que, lógicamente, si hay menos mosquitos es menos probable que se produzca un caso, pero no podemos descartar 100% que no se vaya a producir un caso fuera de época. Muchas gracias, Jordi. Bueno, realmente, como ha comentado Jorge Galván, se ha hecho una apuesta muy importante, una inversión muy importante y una apuesta muy ambiciosa de la vigilancia entomológica que se hace en Andalucía y el esfuerzo que hacemos entre todos los actores, con sanidad animal, con servicio, con fauna salvaje. Evidentemente, cuanto más empeño y más esfuerzo se pone, realmente se identifican más. Pero lo importante también es la capacidad de reacción, que con el plan se reduce y se actúa de manera rápida, que es lo importante, ¿no? Vigilar, saber lo que tenemos es importante, si no podemos actuar, pero tener esa capacidad de respuesta con el plan, que es lo que tenemos entre manos. Voy a decir una cosa rápida, pero que es una broma que lo ilustra muy bien y Covadonga lo va a entender porque es de Legionela. Estaba yo en un país hablando con un encargado de sanidad de ese país y le digo, oye, con las condiciones que tenéis aquí no tenéis Legionela, digo, porque nosotros tenemos una legislación muy estricta, tal. Me dice, no, Legionela ninguna, dice, neumonía mucha. Pues esto es lo mismo, si lo buscas, lo encuentras, si no lo buscas, no lo encuentras. Legionela no tenían, pero tenían todo el mundo con neumonía. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por vuestra intervención y vamos a terminar ya aquí la mesa porque pasamos al acto final de clausura de la jornada. Gracias.